educación significa precisamente más cultura y más arte. Bienvenidos al Sábado del Libro. Vamos a comentar en esta ocasión dos textos, uno panafricanismo del historiador británico Hakim Adi y el otro es el texto coordinado por la profesora, por la doctora Zuleika Romay, que se titula Apropiaciones, diálogos y confluencia en el pensamiento marxista en América. Estos textos tienen en común, por supuesto, la ideología del panafricanismo, el problema negro, no solo en América, sino en el Atlántico Negro en sentido general. En el caso del libro del profesor Adi, el texto panafricanismo, pues es todo el itinerario del panafricanismo hasta la actualidad, hasta el siglo XXI, donde se pueden apreciar desde la época proto-panafricana, con toda una serie de personalidades, de precursores, como Martin Delany, como Edward Blyden, todo el fenómeno, cómo se va gestando la ideología panafricana a partir de la esclavitud, a partir del abolicionismo y demás, desde el siglo XVIII en lo adelante, y cómo eso va madurando y va corporizando en un conjunto de ideas que después del siglo XX va a materializarse en esa idea panafricana, con las conferencias panafricanas, con los congresos panafricanos organizados por William Dubois y todo el desarrollo del panafricanismo, cómo va madurando como ideología en sentido general, con figuras como Marcus Garvey, con todo un elemento también que involucra esa interconexión entre el mundo diaspórico de América y también lo que está ocurriendo en el continente africano. Pero además también lo que ocurre con las comunidades negras en Europa. Entonces, eso condiciona toda una serie de interinfluencias que tienen ese elemento común, de destino común, de qué es lo que nos une, pero al mismo tiempo incorpora toda una serie de características locales que le van a dar una pluralidad, una riqueza a esa ideología y que va incorporando determinados elementos con el tiempo de radicalidad, de incorporación, por ejemplo, del marxismo y demás, con el transcurso del tiempo. En el caso del panafricanismo, bueno, también vemos a la figura a Hakim Adi, que está incorporado en el texto de la profesora Zuleika Romay de apropiaciones y confluencias, y justamente uno de los elementos que los une es eso. O sea, como también ese elemento de radicalización del marxismo, el comunismo, va a estar incorporado también en el abordaje del problema negro y también en sentido general del problema y de la cuestión racial en el Caribe, en Cuba, en América Latina, en los Estados Unidos, y también las cuestiones del continente africano, del problema nacional, de cómo se aborda, cómo el marxismo puede ser utilizado como una plataforma, digamos, epistémica para interpretar los fenómenos estructurales que ocurren al interior del Caribe a través de movimientos intelectuales, a través de determinadas personalidades, y también cómo eso puede ser utilizado para enfocar el problema de las periferias, el problema de las nacionalidades en sentido general, y ir ensanchando paulatinamente ese recurso, esa herramienta epistémica que es el marxismo. O sea, justamente lo que apuesta el texto Apropiaciones, diálogos y confluencias del pensamiento marxista en Afroamérica es por ese ensanchamiento del marxismo como plataforma epistémica e ir incorporando la interpretación del problema negro, del problema de las nacionalidades, del problema también de género, porque hay textos relacionados con el feminismo negro, y cómo cómo se va entretejiendo una tradición marxista que está profundizando en esos temas, y cómo hay una visión también de interseccionalidad en abordar el problema de género, el problema de raza y el problema de clase, ¿verdad?, para responder con esas ideologías entrecruzadas a toda una serie de cuestiones sociales, porque por supuesto el marxismo
es una herramienta para deconstruir las desigualdades condicionadas por ese sistema global capitalista, pero desde la pluralidad de cada realidad nacional, de cada realidad social, y eso es lo que brinda el marxismo, también articulado con las otras ideologías desde el punto de vista de las nacionalidades, del problema nacional, del nacionalismo, del pannegrismo, ¿verdad? Y de todas las ideologías del feminismo que asumen y que interpretan también el pensamiento desde la pluralidad de los distintos grupos desiguales y que han sido objeto de la discriminación, sea racial, sea de género, pero que también forman parte de ese sistema global de exclusión capitalista que está, por supuesto, tiene hasta la actualidad más vigencia que nunca, y por eso también la actualización y la necesidad de seguir apostando y de seguir actualizando ese marxismo desde la capacidad que tiene de ir incorporando nuevas realidades. Y yo creo que eso es uno de los grandes logros del marxismo, de los grandes logros de los grandes teóricos, de conservar el marxismo como un recurso importante con una gran permeabilidad de las nuevas realidades que se van incorporando en el actual siglo XXI, pero al mismo tiempo de los nuevos cuerpos teóricos que van entretejiendo esa visión interseccional del intelectual, de los movimientos políticos, de los movimientos sociales, y que el marxismo no tiene por qué cargar con el San Benito de todos los problemas del socialismo real que ha atravesado a lo largo del siglo XX y del cual formamos también parte hasta cierto punto el mismo socialismo cubano. O sea, yo creo que el marxismo ha desarrollado una permeabilidad y ser lo suficientemente dúctil para irse actualizando desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista epistémico y también desde el punto de vista de los movimientos sociales y políticos que a lo largo del tiempo lo han incorporado. Ya como el socialismo, ya como eso se convierte y corporiza en un proyecto concreto capaz de tener en cuenta los proyectos individuales y los proyectos colectivos de las diferentes colectividades y que esas colectividades no se disuelvan en una universalidad que digamos que borre la pluralidad de los grupos sociales, pues eso es definitivamente un reto que sigue marcando al marxismo hasta el día de hoy. Y eso es alguna de las problemáticas que son abordadas en el texto Aproximaciones, Diálogos y Confluencias que vamos a presentar en el sábado del libro, junto al texto del profesor Adi, Panafricanismo, que tienen diversos puntos de convergencia desde el punto de vista académico, ideológico y demás. Muchas gracias. Significa precisamente más cultura y más arte.